Vamos a leer primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo número 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén y amén y amén. Amados hermanos, tomad asiento, por favor. Vamos a meditar en lo que acabamos de leer. Vamos a estudiar la bendita palabra de Dios. Y no crean que porque leemos un versículo ya con eso nos vamos a ir hasta terminar el sermón. Ustedes saben que a mí me encanta escarbar y escarbar y escarbar, ¿cierto? Hoy vamos a leer bastante la palabra de Dios y vamos a entender el mensaje explícito cuando Dios dice en este versículo: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ese es el título del sermón del estudio de hoy. Todo aquel que peca no ha conocido a Dios. Amén. Entonces, repitan conmigo: todo aquel que peca no ha conocido a Dios. Amén. Vamos a entender por qué esta frase, qué significa, el trasfondo. Porque una cosa es pecar cuando resbalamos y nos tropezamos y nos golpeamos fuerte, sí, duele. Pero otra cosa es que nosotros veamos las aguas turbias y nos preparemos y nos tiremos a tirar clavados y a nadar porque nos encanta, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Lo hemos estudiado. ¿Qué estábamos cantando ahora? Anhelo conocerte, Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Que sea verdad, que se sienta en nuestro corazón que queremos y anhelamos conocer a nuestro Dios. Es difícil obedecer a alguien que no conoces. Es difícil amar a alguien que no conoces. Por eso necesitamos conocer a Papá Dios. Siempre he insistido en ello. Y luego cantamos también que hay que alabar a Dios en todo momento. Y hay una frase en esta canción de adoración y alabanza que todos nosotros la repetimos y la cantamos ahora. El hombre necesita entender, o la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Amén. Nosotros necesitamos entender lo que Dios está hablando. Entonces necesitamos entender lo que Dios está hablando aquí. Nosotros conocemos a Dios como el Dios de amor, lleno de misericordia, ¿cierto que sí? Pero a veces sucede que a cada rato conozco personas y familias que me dicen: pastor, yo soy cristiano, o creyente, o evangélico, pues como sea, hace 5 años, o hace 10 años. O otros que me dicen toda la vida. Y lo que yo observo en su forma de vivir y de trabajar y de conversar son frutos que no muestran dignidad de arrepentimiento. Es decir, con la boca dicen: soy creyente, soy discípulo de Jesús, soy evangélico o evangélica, pero fácilmente se puede notar que a cada rato dice mentiras grandes o mentiras chiquitas, mentirillas. Se puede observar que no siente amor para con otras personas, que ni siquiera son sus enemigos. Ahora, ni qué pensar de los enemigos. Se puede observar que en la calle alguien hizo un chiste con doble sentido y el segundo sentido era algo obsceno, y a las carcajadas participando de esos chistes, como que se deleita en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente hemos memorizado que Dios es un Dios de amor, de misericordia y perdonador. Entonces nos falta conocer bien a Dios. Tenemos que conocer bien a Dios. Para poder entender este versículo, vamos a meditar de muchos pasajes bíblicos que están aquí, en las Sagradas Escrituras. Porque vuelvo y leo el versículo: todo aquel que permanece en Él no peca. El que permanece en Él, en Cristo nuestro Señor, no peca. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, esa es la explicación. ¿Por qué esas personas que llevan tantos años en el Evangelio se siguen comportando como si fueran más del mundo que de Dios, de Cristo? Ahí está la respuesta: porque no lo conocen. Y no se preocupen, que de cada iglesia siempre
El 20% aproximadamente conocen a Dios y el 80%, aunque ya en muchos años, no llegaron a conocer a Dios. ¿Qué se necesita para conocer a Dios? Ganas para conocer a Dios. Solamente eso, que tengamos ganas de conocerlo, y Dios te lleva a la palabra y te muestra cómo es la esencia suya, cómo es Dios. Por ejemplo, si alguien me conoce a mí, voy a poner un ejemplo, y digamos, por ejemplo, una fecha, digamos que yo cumplo años tal día. Alguien que no me conoce me va a regalar, puede ser que una muñeca inflable. ¿Será que eso me va a agradar o me va a enojar? Y los que sí me conocen me regalarían que una Biblia, una corbata. Entonces pasa lo mismo. Muchas veces, aun cuando vivimos en pecado y en pecado y no queremos salir de la vida del pecado, somos contentos llevándole la ofrenda a papá Dios. Ofrenda. Pero no conocemos a Dios. Entonces vamos a estudiar la palabra del Rey. Vamos a ver otros versículos y para ir calentando, y arrancamos a conocer a Dios. Vámonos allí cerquita donde estamos. Estamos en la primera carta de Juan, ¿cierto? Vamos al capítulo 2, versículo 4. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí ve? Papá Dios lo está confirmando aquí. Con sentarme aquí y decirle a todos mis hermanos, yo guardo los mandamientos. Yo oro, yo ayuno, yo hago de todo eso. Con nosotros comportarnos de esa manera, no estamos siendo personas que dicen la verdad. Dios sabe cuando nosotros decimos la verdad, porque dice claramente aquí, el que dice yo le conozco, o sea que yo voy a decir yo conozco a Dios. Ahora yo quiero retarlos a una pregunta. Por favor, levanta tu mano, levante sus manos quienes sí conocen a Dios. Amén. No nos preocupemos, porque muchas veces nos falta algo para conocer a Papá Dios. Lo importante es que tenemos vida y tenemos la oportunidad de conocerlo. Dios con mucho amor hoy nos advierte del grave peligro que corre nuestra alma si no nos apercibimos acerca de este tema. Vamos al siguiente versículo, allí mismo, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios vuelve y nos dice otra vez, necesitamos conocer a Dios si quiero aprender a amar, si quiero aprender a cumplir los mandamientos, es decir, a obedecerle, y por sobre todo si quiero aprender a amarlo a Él. Cuando yo aprendo a conocer a Dios, hermano, es imposible resistirse a enamorarse de Dios. Se los aseguro. Es como cuando hablamos de una persona encantadora, pues que hablan en el mundo, en las películas de romance, pues románticas, y dicen, no, es que una persona encantadora, una mujer encantadora, cualquier hombre que la conozca fácilmente se enamora de ella. Como para que me entiendan. Cualquier persona que empiece a conocer a Dios no tiene que hacer nada más para cambiar sus malos hábitos, para romper cadenas de maldición, no tiene que hacer nada más. Con conocerlo, una cosa lleva a la otra y fácilmente te enamoras de Papá Dios. Y cuando tú te enamoras de Papá Dios, tú respiras por Dios, te esfuerzas por Dios. Y cuando uno está enamorado hace cosas que nunca antes pensó que podría hacer, ¿cierto? Cuando uno está enamorado, y cuando te enamoras de Papá Dios, fácilmente renuncias a los vicios que no podías, a las maldiciones que no podías. Que antes te deleitabas en el mundo, ya no te deleitas en el mundo, te deleitas con quien estás enamorado, Papá Dios. ¿Amén? Vamos a otro pasaje bíblico allí en tercera carta de Juan. Llevamos a la tercera carta de Juan, es decir, una página adelante o una y media, capítulo 1, que es el único que tiene, versículo 11. Amén. Amén. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Confirmado, esto no me lo inventé yo. Papá Dios quiere que conozcamos de qué está hablando Él. Amén. Vamos a estudiar entonces y a conocer a Dios. Y no nos preocupemos si de pronto no hemos conocido bien a Dios, porque a veces creemos que lo conocemos. Y cuando no lo conocemos bien nos atrevemos a hacer cosas que nunca nos atreveríamos antes a hacerlo, si lo conociéramos de verdad. Ahora vamos a poner unos ejemplos, y yo les voy a leer aquí Hechos capítulo 17, versículo 22, para que no nos alarmemos, porque hubo un pueblo también que adoraba a un Dios que no conocía, a nuestro Dios, y no lo conocían. Es bíblico. Hechos capítulo 17, versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era un monte en Acrópolis de Roma, una ciudad, Acrópolis de Roma, era un monte de unos 55 metros de altura, tampoco es que estaba muy alto, y todo ese monte era dedicado al dios o al ídolo Cronos, de las guerras. Y dice allí, y ustedes saben que allá había mucha idolatría. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ese lugar que ya dijimos. Dijo: varones atenienses, es decir, de Atenas, en todo observo que sois muy religiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual estaba una inscripción y dice: al Dios no conocido. Y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. El apóstol Pablo llegó a decirles: vengo a presentarles y a enseñarles el Dios que ustedes adoran pero que no conocen. Entonces, en ese mismo rol, yo les digo en este momento, les voy a presentar a Dios. Amén. 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 Vamos a conocer a Dios. Salmos capítulo 76. Vamos todos. Salmos capítulo 76 en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer bastante el día de hoy. Salmos capítulo 76. Leemos los primeros 9 versículos. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Miremos, es conocido, que es lo que estamos hablando. En Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Casa. Mire todo el poder de Dios. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, diga fuerte, ¿qué dice ahí? Temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Amén. Miren cómo describe a Dios y cómo trata a sus enemigos. Versículo 7, ya lo leímos. 8. Desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, es decir, en suspenso. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Amén. Veamos el Dios que nos presenta el Salmo número 76. Es un Dios poderosísimo, que a sus enemigos que se creen fuertes los hace torpes. Y dice que los malos tiemblan de miedo, quedan en suspenso cuando Él se levanta a hacer su juicio. Pero que los justos son protegidos por Papá Dios. Ahí está el Dios de amor, ahí está el Dios protector, porque cuando me dicen a mí, Dios es amor, amén. Dios te protege, amén. ¿De quién? De mis enemigos. ¿Cierto? Y
Y el Señor le dijo a Abraham: el que te bendiga lo bendeciré, y el que te maldiga lo maldeciré. También nosotros entendemos que si nosotros somos hijos de Dios y caminamos como hijos de Dios, nuestros enemigos son los enemigos de Papá Dios. Amén. ¿Cierto que sí? Veamos otro salmo de la palabra de Dios, 139, salmo número 139. Leamos los primeros 12 versículos también. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén y amén. Ese es Papá Dios, el que conoce tu corazón y tu mente y los escudriña, y antes de que tú digas o hables o hagas algo, ya sabe lo que hay allí. Ya Él conoce todo. Conoce nuestro andar, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Lo que hagamos en la oscuridad, Papá Dios lo sabe muy bien. La noche es como el día para Papá Dios. Todo lo sabe, todo lo puede, Él está en todo lugar. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Creador, porque en el versículo 13 dice que me formaste en mis entrañas, ¿cierto? El que nos formó a cada uno en las entrañas de nuestra madre, y nuestras entrañas dentro del vientre de nuestra madre. Ese es Papá Dios. Ahora ya vemos la necesidad de conocer a Dios. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? A veces cuando a mí, para que todos tomemos esto personalmente, este ejemplo, para mí cuando alguien llega y me dice que estoy haciendo algo malo y que corrija mi camino, lo primero que yo como ser humano y persona tiendo a hacer, es decir, lo que en general nosotros como humanos y personas tendemos a hacer cuando nos llama la atención, inmediatamente nuestro cerebro trabaja con una velocidad y una rapidez para buscar una rápida respuesta y salir bien librados de esa acusación, ¿cierto? Así somos nosotros, sí. Y nos enojamos para poner como una barrera de distracción y después sí lanzar el argumento que nosotros tenemos. Pero ¿por qué está llegando tarde si usted sabe que la hora es esta y esta y esta? Nos enojamos y después viene la respuesta rápida. No, es que a usted no le interesa si yo me vareo, o si yo me pinché o el carro se varó, o si yo me enfermé o se enfermó alguien en mi casa. Usted no sabe qué me pasó, tan, y ya con eso la arreglamos. Nos justificamos. Y estábamos estudiando ayer en el ayuno, 2 Samuel capítulo 12, donde Dios confronta al rey David y envía a Natán. Así estaba la situación del rey David. Tanto así que Dios envió a Natán para que lo exhortara de otra forma diferente. No, es que llegó un hombre rico y entonces le llegó visita y no quiso tomar de sus bastantes vacas y ovejas que tenían para hacer un guisado para su visita, sino que quitó la del hombre pobre que tenía una vaquita, que la crió y se crió con sus hijos y la tenía como su hija y la tenía en su seno. ¿Y qué dijo el rey David? Se encendió en furor, cierto, en ira, y dijo: tal hombre es digno de muerte quien hizo eso. Debe pagar 4 tantos al que le hizo ese daño. Y en ese momento Dios le dice: ahora dile que tú eres aquel hombre.
Y cuando le dice, tú eres aquel hombre, David, porque tomaste la esposa de tu soldado fiel, Urías Eteo, y a él lo heriste y lo mataste con la espada de los hijos de Amón, con los hijos, la espada de tu enemigo. En ese momento Dios lo confronta. Ahí lo desarmó y ya no tenía cómo defenderse. ¿No se ha preguntado usted por qué Dios no mandó al profeta Natán solamente a que le tocara la puerta, entrara al rey y le dijera, rey, usted ha pecado, usted hizo algo malo? ¿Quién sabe qué disculpas de pronto pudo haber sacado? Cuando nosotros tenemos un corazón duro, Dios utiliza este método para quebrantarnos por completo. Porque Dios nos está exhortando, pero llega la palabra y decimos, esta no es para mí, esta es para fulanito. Me cayó apenas, siquiera vino hoy al culto. ¿Cierto? A veces nos comportamos así, cuando tenemos el corazón duro como una piedra. Y les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, de mi vida personal hace muchos años. Yo era un niño, yo era un muchacho de escasos 16 años aproximadamente, me acuerdo. 16 años y en la cuadra de la ciudad de Cali, donde nosotros nos criamos 3 hermanos, el mayor me llevaba 2 años a mí y el menor yo le llevo 1 año. O sea que fuimos contemporáneos. Y siempre mi papá nos guardó muy caseros. No nos dejaba salir a jugar ni siquiera frente a la cuadra si no teníamos las tareas hechas, y hasta las 8 de la noche máximo, y a alistar el uniforme, el horario y a dormir. Y resulta que hubo un tiempo en que estábamos en vacaciones y un amigo que se crió con nosotros, compañerito de la misma edad que se crió con nosotros en esa misma cuadra, estaba cumpliendo años y le estaban celebrando el cumpleaños en su propia casa, que es dentro de la misma cuadra. Y mi papá nos dio permiso de estar allí. Nos dio permiso de estar allí. Y eso lo hicieron como hasta las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, no me acuerdo hasta qué hora fue eso. Y hubieron muchos invitados del barrio por ahí, mucha gente del barrio. Y pues como nos tenían como caseros, la verdad yo no conocía el oscuro mundo de andar en las calles de noche. Yo no conocía nada de eso, ni el mundillo que se movía, los vicios, nada de eso. Sabía pues porque los mismos compañeros de la cuadra, muchos se fueron perdiendo en vicios, muchos fueron muriendo mediante crecían porque les daban unas puñaladas o les daban unos tiros por andar en drogas y por andar robando y cosas así. Entonces, estamos nosotros allí. Yo no conocía a Dios, conocía lo que empezaba a conocer del mundo, y estábamos allí en esa fiesta. Sí, había licor, había música del mundo, y de pronto había un muchacho de aproximadamente unos 25 años, flaquito, más bajito que yo, sentado ahí en el antejardín, y empezó como a cogerme de recocha, ¿cierto? A hablarme unas palabras ahí como a comerme de recocha. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era él, yo tampoco era peleón, pero dentro de lo normal yo le hablé golpeado, ¿cierto? Para que entendiera pues que no molestara, que yo no lo conocía ni nada, como quien dice ahí medio haciéndome respetar verbalmente. Y cuando yo estaba haciendo eso, él apenas me miró y se rió y agachó la mirada nomás así como que así. Y cogieron los demás y me cogieron la mano, venga para acá, entre y se venga. ¿Usted qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Por qué? ¿Usted no sabe quién es él? No. Él vive por esta cuadra, se pasó a vivir hace tanto allí adelantico. Le dicen el mijo. Tiene tantos muertos encima que uno no sabe cuántos tiene. Él es el que manda en todo este barrio versus los que están en 2 cuadras adelante, de ahí para allá. Él es el que ha matado a todo ese poco gente. Él mete vicio, vende vicio. Y lo hemos visto con nuestros propios ojos matar a otros por menos de lo que usted le dijo a él. Por bobadas. De pronto él no le hizo nada porque él sabe que usted es un pelado sano, entonces ¿para qué le iba a hacer daño? Por eso de pronto se quedó callado. Cuando él me dijo eso, yo pasaba por el lado de él y así agachadito ni lo miraba ya. Sí. Entonces, a lo que yo voy con ese ejemplo es que yo hice eso de bruto porque no lo conocía. Donde yo supiera eso y donde yo lo conociera otro poquito antes de,
Si me está recogiendo de recocha, entonces yo me río. ¡Ja, ja, ja! Sí, tiene razón. ¿Por qué? Pues, y efectivamente, para esos días empecé a darme cuenta y empecé a conocer, ya me dan más permiso de salir y empecé a conocer que sí era verdad que mataba gente. Era verdad, le tenían miedo, todos le tenían miedo por ahí. Los del casi del barrio enseguida tenían unas motos y eso pasaban a hostigar. Y estábamos nosotros por ahí, aceleraban las motos y hostigaban para que uno se quitara. Y un día vimos que el hijo estaba ahí, se sentó, vio que venían ellos, se sentó ahí en el muro de jardín y estiró los pies para atravesarse el camino para que no pasara la moto. Y los que venían de la moto, que andaban con pistola y todo eso, pararon y él dejó los pies ahí tendidos y cruzó las manos con la mano metida aquí en algo. ¿Y sabe qué hicieron aquellos que mantenían amenazando con pistolas? Qué pena, disculpe, ¿me hace el favor? ¿Me da un permiso? ¿Es tan amable? Yo, ¿y eso cuándo se volvieron tan decentes? Finalmente, a los pocos días más adelante me di cuenta que él mató con 2 disparos por aquella hasta altura, a 2 cuadras de la casa, a uno de ellos. Después el hermano de él, como a los 2 meses, mató a este señor que yo le digo que le decían el mijo, en una cancha que estaba él. Y ahí terminó la historia de él, como termina la historia de ese mundo, ese es un camino de muerte. A lo que yo voy con este ejemplo es que yo hice eso porque no lo conocía. Y estamos estudiando la palabra de Dios que dice que nosotros pecamos porque no lo conocemos. Si nosotros conociéramos a Dios tal como Él es, como lo acabamos de leer ahorita en los Salmos, nos daría miedo y temblor practicar cualquier pecado de forma planeada. Porque a veces nosotros como cristianos nos volvemos conchudos con Dios. Sabemos que nos está jalando una tentación y nosotros decimos, no, yo resisto, y ya cuando estamos tan cerca de la tentación, empezamos a manosear la tentación, ya después tenemos otro momento y decimos, pues yo ya caí, ya voy a terminar de caer y mañana me arrepiento. A veces somos tan descarados y no pensamos que nos puede sorprender la muerte en cualquier momento, porque Gálatas 6 dice, Dios no puede ser burlado, hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento y Él sabe cuando estamos planeando pecar. Tristemente a mí me ha tocado ver personas que con su boca dicen conocer a Dios y planear un pecado. ¿Qué es planear un pecado? No, pues que se puso de acuerdo para verse con otra persona, hacerle infiel a la esposa o al esposo. Planear un pecado es saber, bueno, ¿y qué voy a decir mañana? Me van a regañar. Tengo que decir esto para que no me regañen. Está planeando un pecado. Muy diferente a que te coja, quemarropa, tú caíste y después te pares y digas, no me di cuenta que ahora caí, Señor, perdóname. Muy diferente, muy diferente. Entonces, vuelvo y repito, les voy a presentar a Dios y vamos a ver lo que Dios hace con sus enemigos. Conociendo a Dios, vamos a leer los siguientes textos bíblicos, los siguientes versículos, pero siempre tenga este título en su mente y en su corazón. Voy a leer intentando conocer a Dios en esta lectura, porque yo quiero que ahora en adelante, en los días de vida que le restan a usted, siga leyendo la Biblia con esa pregunta en su mente y en su corazón. Listo, voy a leer este pasaje bíblico, pero lo voy a leer para conocer a Dios. Porque si Dios explicó estos versículos y lo que pasaba en cualquier parte de la Biblia al detalle, muchas veces Dios dice, pero Él tenía en su corazón otra cosa. Es para que nosotros vamos conociendo a Dios, que Dios va analizando el corazón de todas las personas y va narrando lo que va haciendo esa persona y va diciendo en qué se equivocó y Dios cómo va obrando y esa persona no se da cuenta y Dios va castigando y así sucesivamente. Entonces vamos a conocer a Dios. Acompáñenme al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 19, versículo 24. ¿Qué hace Dios con sus enemigos? Vamos a leer algo porque la Biblia está llena de eso y no tenemos todo el día. 19, 24, sí. Génesis 19, 24. Amén. Tranquilos, yo los espero para que todos lleguen.
porque yo quiero que todos estemos seguros de que lo que estamos estudiando hoy no me lo estoy inventando yo, sino que es el mensaje fidedigno de la palabra de Dios. Génesis 16:24 dice la palabra del rey. Perdón, no, 19:24. Amén. Entonces Jehová, o sea Dios, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Amén. Ese es Dios. En esa ciudad se olvidaron de cumplirle a Dios, de conocer a Dios. Se olvidaron de quién nos creó y se levantaron un montón de perversidades. Apunte allí para que después lo lean. En Levítico 18 están todas las perversidades que se practicaban allá. Dios lo explica. Relaciones, hombres con hombres, hombres con mujeres, infidelidad a esposos, a esposas, relaciones con animales, mentiras, matrimonios entre padres e hijos, e hijastros, hermanastros. Todo eso se practicó allí. Dios lo explica muy bien. Entonces Dios los dio ya como enemigos porque se olvidaron de Dios. Por completo se olvidaron de Dios. ¿Y cuál fue el trato? Que el Dios que nosotros hemos conocido hasta el amor y hasta la misericordia, ¿cuál fue el amor y la misericordia que demostró para con este pueblo? Yo no estoy leyendo de otro Dios diferente. Es el mismo nuestro Dios el que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Porque nos hemos vuelto cristianos muchas veces con licencia para pecar y creemos que con llevar una vida congregada y con orar todos los días podemos tener una licencia para pecar. Vamos a conocer a Papá Dios, porque este Dios que nosotros amamos, el Dios lleno de misericordia, hizo esto. Y no me vaya a decir a usted, a mí, que ahí no habían ancianos, que allí no habían ancianas, y que no habían niños, y que no habían bebés. Todos fueron quemados por esa lluvia de fuego que cayó, todos. Para no ir muy lejos, Dios se acordó de Abraham y de Lot, su sobrino. Iba su esposa. ¿Cuál era la orden de Dios? No mirar atrás. ¿Cuántas órdenes o mandamientos de Dios no cumplió aquella mujer? ¿Cuántos? Uno solo. ¿Y qué hizo el Dios que nosotros conocemos lleno de amor y misericordia? ¿Qué hizo con esta mujer? Cumplió su palabra. Dios cumple su palabra. Dios es un Dios de amor. Dios es lleno de misericordia. Cuando tenemos vida y tenemos oportunidad en ese momento, en ese segundo, en esa décima segundo, de humillarnos y pedirle perdón, confesando nuestros pecados, cada uno de ellos. Pero cuando Dios advierte, mis hermanos, como aquel hombre que ya lo he dicho muchas veces, estando en la ciudad de Cali, en el barrio Florida donde vivía él, donde yo me crié, ese hombre se entregó, un hombre joven se entregó a Dios, en gran manera se entregó a Papá Dios y le servía. Y usted vio a Dios cómo lo usaba. ¿Sabe dónde se metía él? A los expendederos y los fumaderos de vicio. Se metía allá a los prostíbulos y allá se iba con su Biblia debajo del brazo y se sentaba con una prostituta allá y le leía la palabra de Dios. Y cuando usted menos pensaba, en menos de 15 días esa mujer estaba arrepentida yendo a la iglesia también. Y aquellos que consumían toda clase de vicios y robaban, allá usted los veía en la iglesia. Tanta gente llegó a los pies de Cristo por el trabajo de este hombre. Dios lo usó bastante. Pero este hombre joven estaba enamorado de una mujer joven también ahí en la iglesia.
finalmente esta mujer se novió con otro muchacho y él quedó despechado, digámoslo así. Y así como quedó, decidió tomar una vida del mundo, hizo justificación, era porque se sentía muy mal. Entonces usted ya lo veía fumando cigarrillo y borracho casi todos los días. Y si todos los días no estaba borracho, por lo menos los fines de semana sí estaba borracho. Y entonces cuando lo llamaban en la iglesia, su respuesta era: déjenme que pase esta amargura y más adelante vuelvo otra vez con Cristo. Después vuelvo a la iglesia. Déjenme que yo me desahogue siquiera un tiempo corto. Pero Gálatas capítulo 6 dice: no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Porque nosotros ya sabemos que Dios es un Dios de misericordia y que mientras tenga vida y esperanza de arrepentimiento, y como a mí me enseñaron que aún agonizando yo puedo arrepentirme, entonces claro, eso nos hace sentir con licencia para pecar. Eso sería como decir que Dios tiene una cara de payaso, eso sería una blasfemia. Tenemos que obedecerlo, Él quiere obediencia más que sacrificio. Y si nosotros le conocemos, tenemos miedo de hacer semejante cosa. ¿Qué pasó con ese muchacho? En el barril del Floralia, que es una esquina que se llamaba así el barril de Floralia, creo que todavía existe. Ahí sirven licor en una barra, y ahí estaba él tomando borracho en esa barra con sus amigos del mundo. En una noche cualquiera él se encontraba en esa situación. Llegaron otros, se bajaron de una moto, desenfundaron un arma de fuego y le dispararon en la espalda hasta que se les acabaron las balas. Este muchacho en medio de la borrachera cayó muerto al suelo inmediatamente. No tuvo esos 5 minutos o 5 segundos de agonizar para decir: Señor, ahora que estoy agonizando me arrepiento, perdóneme por mis pecados. Y eso que le sirvió a Dios bastante. ¿Por qué? Porque planeó pecar para después reivindicarse. Y si usted ha estudiado la palabra igual que yo, usted sabe que eso no llegó por casualidad. Que aquí el que decide quién se muere y cuándo se muere, quién parte de este mundo, es Dios, ni siquiera el diablo, ni siquiera los sicarios. Te pueden dar 50,000 balas y sales vivo porque Dios dice: no era tu día. Te puede atropellar un avión, una camioneta, y sales vivo porque no era tu día. Y cuando es tu día, te resbalaste en tu propia ducha y te deslocaste y ahí quedaste. Así que a mí no me vengan con el cuento de que fue maligno, que fue... Sí, Satanás te pide, pero no des papaya. Satanás pidió a Job, pero le pidió permiso a Dios para tocar sus finanzas. Le pidió permiso a Dios para tocar su salud. Le pidió permiso a Dios para tocar su familia. Necesitamos conocer a ese Dios que el mismo Satanás tiembla de miedo, aún en su rebeldía y desobediencia, y no es capaz de tocar a Job sin permiso de Dios porque tiene miedo. Y nosotros pretendemos reírnos en la cara de Dios. Porque le demostramos a mis hermanos en el mundo, en la iglesia, en la congregación, que llevo una vida santa. Creo que también con eso es suficiente para demostrarle a Dios. Él sabe lo que yo hago en mi intimidad. Él sabe lo que yo hago cuando nadie me está viendo, con la luz apagada. Él conoce todo de mí. Todo mi andar es conocido, Señor, lo leímos ahora. Necesitamos conocer a Dios. Porque dice el versículo: el que peca, el que practica el pecado, no ha visto a Dios ni le ha conocido. Ahora sí me entienden por qué el versículo está redactado así. Amén. Entendemos por qué Dios repitió varias veces ese mismo texto. El que peca, el que practica el pecado, no ha conocido a Dios, porque pretende burlarse de Dios. A mí me preguntaba en estos días un hombre que no conoce a Dios. Yo lo estaba evangelizando. ¿Es verdad que existe el purgatorio? Y Dios me dio las palabras para explicarle y le dije: vea, hermano, hagamos de cuenta que es verdad eso que nos enseñaron de niños, de que sí existe un lugar llamado purgatorio, donde mi alma se va cuando yo muero en este mundo y mi alma se va para allá. Y ahí en el purgatorio, como su nombre lo indica, se purga, se limpia, como cuando tomo un purgante para el estómago. Se purga. ¿Y se purga de qué? No, pues de mis pecados, y luego ¡tum!, para el cielo. Y que para que
mi alma sea purgada allí en ese lugar, entonces mis familiares que todavía están vivos deben ir y pagar con dinero promesas y hacer reuniones y congregaciones pidiéndole a Dios que mi alma sea purgada, y inmediatamente salto de ese lugar al cielo. Le dije, ¿eso es lo que le enseñaron, cierto? Dijo, sí, eso es lo que me enseñaron. Entonces yo le dije, ¿usted ha leído acerca de Martín Lutero? ¿Usted sabe qué fue lo que le pasó a él? Que le rebosó la copa y dijo, no me aguanto más esta situación. Y siendo un monje que le servía al mismo papa de la religión tradicional, no se aguantó más y habló, porque él tenía la Biblia también en su poder en el idioma latín, porque resulta que él, claro, daba entonces su sermón, él enseñaba ya en su capilla, y no volvió a ver a muchos que iban a escuchar el sermón, a congregarse. Y después se encontró a un hombre de esos en la calle, se lo encontró borracho, y le dijo, hombre, ¿por qué no va a la iglesia? Deje eso, que puede ir al infierno, puede perder la salvación, el infierno es real, o es que no quiere ir al cielo. Y el borrachito sacó un papel ahí todo arrugado de su bolsillo, así, no se preocupe, cura, ya compré mi certificado de entrar al cielo, con esto no necesito más, a chupar, que yo no sé qué, y se fue. Usted imagínese si eso fuera así. ¿Por qué? Porque empezaron a vender un boleto que para entrar al cielo en esa época, porque se necesitaba plata para construir la Capilla Sixtina. Ahora, no hablemos de ese boleto, de esa carta, porque esa valía una moneda de oro, y decían que cuando la moneda de oro tocara al final del tarro que contenía la moneda de oro, el alma de su familia saltaba del purgatorio al cielo. Otro mensaje, yo le dije así, digamos que un borrachito, hoy en día una persona que no quiera cumplir ninguno de los mandamientos de Dios, haga algo feo, que de pronto para usted no es feo mentir, para usted no es feo muchas cosas, ¿cierto? Pero algo que sea feo para usted, que también es pecado, digamos que viole niños, que mantenga borracho, que le pegue a las mujeres, que insulte a todo aquel que se le pasa por el camino, y que le predique la palabra de Dios y le diga a todos, no me interesa, no me interesa. Y después esa persona muere, y cuando le predicaron y le mostraron los mandamientos de Dios, su respuesta fue, no me interesa, yo no necesito de su Dios. Esa fue su respuesta, hasta que llegó a cierta edad y se murió. ¿De qué se murió? Sea enfermedad, sea asesinado, no importa, pero se murió. Entonces su alma va al purgatorio. A él nunca le interesó conocer a Dios ni cumplir los mandamientos de Dios, y su alma va al purgatorio, y cuando está en el purgatorio, sus familiares que todavía están con vida van y hacen promesas y piden congregaciones y todo eso, hacen la misa del gallo o la del pispo, yo no sé cuál, cómo es eso, y ya, con eso su alma va desde el purgatorio hasta el cielo, y Dios parado en la puerta del cielo repitiendo lo que dice aquí, nada inmundo podrá entrar en el reino de los cielos. Pero con lo que nos enseñaron, no, ese inmundo nunca le preocupó conocer a Dios, nunca quiso ni conocer los mandamientos de Dios, siempre rechazó y blasfemó, pero aún así, bienvenido al reino de los cielos, su familia ya pagó por usted. Y lo volteé a mirar y le dije, ¿a usted le parece lógico lo que yo le acabo de hablar? Y se quedó pensativo y me dije, cierto, no tiene nada de lógica. Es que es verdad, tenemos que conocer a Dios. Si yo puedo burlarme de Dios aquí y terminar arriba en el reino de los cielos, me habría burlado de Dios. Pero Dios no puede ser burlado, hermanos. Nada inmundo podrá entrar en el reino de los cielos. El hecho de que yo haya hecho una oración de fe cuando conocí la palabra de Dios y cuando empecé a conocer a Dios la primera vez en mi vida, que tomé la determinación de seguir a Cristo, no asegura y garantiza mi salvación. En el momento en que el justo se apartare de su buen camino, ese día morirá, dijo el Señor. Léase todo Ezequiel. Ese día morirá, por su pecado morirá. Pero el día que el impío se arrepienta de sus pecados y se vuelva a mí, ese día vivirá, dijo el Señor también. Amén. A Dios no le importa tu pasado. Si tú fuiste la peor calaña del mundo y hoy estás con Cristo, Dios borra tu pasado y tú vas con Cristo para el reino de los cielos. Amén.
Tú te preparas porque Cristo viene en el rapto y te toma como iglesia santificada, vestida de blanco, limpio y resplandeciente. Pero así como a Dios no le importa si tu pasado fue oscuro, a Dios tampoco le importa si tu pasado fue blanco. Tú pudiste haberle servido mucho a Dios 40 años de tu vida, y en el año número 41 decidiste darte una canita al aire y corromperte y conocer los placeres del mundo. El problema es que te sorprenda la muerte. Y como Dios no puede ser burlado, vamos a ver qué va a hacer Dios al respecto. ¿Y qué va a decir Dios? ¿Qué dijo Jesús? No se extrañen si les llega a pasar a alguien cuando vaya a entrar al cielo y me encuentren allí y yo les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No os extrañe esto. Somos advertidos porque estamos conociendo al Dios de misericordia y al Dios lleno de amor. Amén. Amén. Repita conmigo: yo estoy conociendo a Dios. Yo estoy conociendo a Dios. Temible en batalla, Temible en batalla. fuego consumidor, Fuego consumidor. Dios misericordioso Dios misericordioso. y Dios lleno de amor. Dios. Amén. Vamos a leer más acerca de Dios. Éxodo capítulo 9, versículo 22. Tremendo cómo avanza ese reloj de rápido. Me tiene preocupado ese reloj. ¿Alguien podría quitarle las pilas, tan amable? Éxodo 9. Éxodo capítulo 9, versículo 22. La palabra de Dios, ustedes la han leído conmigo, ¿cierto? Que no es que en el Antiguo Testamento haya un Dios y que ese mismo Dios cambió y es otro Dios diferente para el Nuevo Testamento, ¿no? Dios nos ha dicho: soy el mismo y nunca cambio, nunca. ¿Ya todos llegamos allí? Éxodo capítulo 9, versículo 22. Conozcamos a Dios en esta corta historia hasta el versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Amén. Sigamos leyendo hasta el 26. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande que nunca, diga nunca, nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la tierra, toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. No dejó ni un árbol. ¿Cómo serán esas piedritas? Versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Amén. ¿Dónde estaban? Ese es el Dios lleno de amor, porque dijo él en los Salmos: cuánto quise reunir a mi pueblo, como una gallina resguarda y reúne sus polluelos bajo sus plumas. Ese es el Dios lleno de amor. En donde estaba reunido el pueblo de Dios no cayó nada. Ese es el Dios protector. Amén. Pero a los enemigos del pueblo de Dios fueron constituidos como enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Hombres, animales, plantas, vegetación, árboles, arrasó con todo eso. Y dice que fue un granizo tremendo, unas piedras de granizo, o sea, fueron piedras de hielo. Eso es granizo. Y que cada piedrita esa, imagínense, para romper un árbol, ¿cuál debe ser su tamaño? O sea que Dios, cuando se levanta contra sus enemigos, es lo que leímos ahorita en el Salmo, en los Salmos:
grande y temible en batalla. ¿Quién podrá resistirse en pie delante de él? Nadie. Por eso yo prefiero, mis hermanos, estar aquí al lado de Papá Dios, detrás de él, para que me defienda y me proteja, no delante donde están los enemigos por allá. Amén. Ahora vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 4, para que sintamos que esta palabra es para nosotros. Amén. Que tenemos que revisar nuestra vida, a ver cuáles son mis amigos, donde nosotros estamos habitando. Santiago capítulo 4, versículo 4. Amén. Amén. Oh almas adúlteras, porque está con signo de admiración. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No quiera ser enemigo de Dios. Mire, aquí dice cualquiera que quiera ser amigo del mundo. Ni siquiera está diciendo aquel que viva en el mundo, revolcándose en el mundo. Basta solamente con que yo sea amigo del mundo para que Dios me vea a mí como enemigo. No me lo estoy inventando, hermanos. O vamos a ser cristianos o no lo vamos a hacer. Dios aquí pone una pared en la mitad y está diciendo un paso al frente los que sí quieren seguir a Cristo. No los que digan con su boca que quieren seguir a Cristo, no, los que quieran seguir a Cristo. Y a un lado de esa raya está la salvación y al otro lado está la perdición. Así es fácil. El Señor reprendió en el mensaje del Apocalipsis a una de las iglesias en Asia Menor. Arrepiéntete, porque si no vendré sobre ti cuando menos lo pienses, como ladrón de medianoche. ¿Y qué le dijo a la Odisea? Al ángel de la Odisea: te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente sino tibio. Entonces, te vomitaré de mi boca significa que está dentro del Señor, dentro de la congregación. Y cuando dice te vomitaré de mi boca, es que finalmente no vas a llegar adentro a mi ser, dice el Señor, sino que te vomitaré porque eres tibio. Y Salmos capítulo 1, si usted se lo ha memorizado, usted sabe, dice que no se levantarán los impíos, los pecadores, los malos en la congregación de los justos. O sea que Dios ya sabía desde siglos y siglos atrás que íbamos a tener muchas congregaciones, pero de entre todas las congregaciones de justos habrían de existir también personas malas que se congregarán 1 año, 5 años, 20 años y no van a querer cambiar su forma de vida. Por eso el mensaje es claro, hermanos. Si yo me paro aquí a decirle a usted aleluya, porque todos vamos para el cielo así como estamos viviendo, solamente porque venimos a congregarnos aquí, yo sería un mentiroso y tendría que rendirle cuentas a Dios, porque torcería el mensaje de la palabra que está escrito aquí. Hoy en día nos preocupamos más por tener comodidades que por ir al cielo. Eso es algo que a mí me ha preocupado y yo no he podido entender la forma de pensar del ser humano. Hoy en día, como persona, nos preocupa más que me metan a la cárcel a que me metan al infierno. Aquí les conté hace tiempo, un testimonio de un hombre que conoce la palabra de Dios muchos años, desde su adolescencia, y ya es una persona ya como de 50 años, no sé. Y no sé hace cuántos años se alejó de Dios, pero sé que son más de 5 años. Y no le interesa congregarse, no le interesa buscar de Dios. Pero usted si lo ve por ahí morboseando mujeres por arriba y por abajo del pueblo, usted lo ve por ahí diciendo palabras obscenas, usted lo ve hablando mal de las iglesias, usted lo ve y usted se pregunta, parece que nunca hubiera leído la Biblia. Y entonces nosotros encontramos que Dios nos confronta y nos dice, así no podemos entrar al cielo. Si yo les dijera a ustedes que podemos entrar al cielo por haber hecho la oración de fe un día, sería mentiroso. Y entonces este hombre que yo les digo, se le da la palabra, hombre, que está perdiendo su salvación, y cuando yo
quiera voy a la iglesia, cuando yo quiera voy, cuando yo quiera vuelvo. Yo un día morboceando a una niña, yo me le acerqué y le dije, hermano, lo pueden meter a la cárcel por eso. Por eso le dan hasta 4 años de cárcel, porque ya la ley de Colombia estipula eso como acoso sexual. Así sea un piropo decente, es acoso sexual. Vea, hermano, no volvió a molestar a esa niña nunca jamás en la vida. Pero sigue en el mundo. ¿Qué lo asustó? La cárcel. El infierno no lo asusta. ¿Por qué? Yo no entiendo esa forma de pensar. Ahora cuando hablamos de prosperidad, no, es que somos prósperos. Sí, Dios quiere que seamos prósperos. Dice la carta de Juan, amados, mi deseo es que seas prosperado en todas las áreas de tu vida. No, que es que si no predicamos prosperidad, eso llamamos ruina. Listo, ¿quieren que les predique prosperidad? Yo les predico prosperidad, Deuteronomio 28, y leemos: si tú cumplieres todos mis preceptos y mandamientos que yo te pongo hoy delante de ti, dice el Señor, Jehová tu Dios, pondré delante de ti, sobre ti te alcanzarán todas estas bendiciones. Bendito serás tú en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendita tu canasta, bendito tus animales, bendito tus hijos y los hijos de tus hijos, bendita la tierra que tú trabajares y todas las bendiciones que vienen allí. Eso es predicar prosperidad, cumplirle a Dios los mandamientos. Amén. Predicar prosperidad no es decir, hermano, venga, traiga 1 millón para que Dios le dé 2 millones. ¿A dónde se ha visto eso? Que alguien me enseñe dónde está eso en la Biblia. Y pactos y cosas raras así. Y prosperidad, ¿quieren saber qué llama ruina? Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante. Y sucederá que si no cumples uno solo, siquiera uno solo de esos mandamientos que yo te mando, te prescribo y te pongo hoy, dice Jehová de los ejércitos, te alcanzarán, vendrán sobre ti, te alcanzarán todas estas maldiciones. Y lo mismo pero a la inversa. Serás maldito tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu arteza de amasar. Y vienen todas esas maldiciones y son largas. Eso es llamar miseria. Eso es llamar miseria. ¿Estamos o no estamos conociendo a Dios? Amén. Amén. Apunte allí, debo estudiar Deuteronomio 28. Estamos conociendo a Dios. Amén. Entonces, si yo quiero ser una persona próspera, ¿qué tengo que hacer? Lo que Dios dice que yo haga. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús que habló en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7? No lo busquen, yo creo que usted ya lo ha leído, ¿cierto? Apúntelo allí para que lo busque después. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Todo, no pone condiciones, les voy a dar de a poquitos. Vea, hermano, eso es predicar prosperidad, permanecer en Cristo, permanecer en Dios, cumplirle y obedecerle a Él. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, vamos bien conociendo a Dios, ¿cierto que sí? Ya vamos bien conociendo a Dios. Continuemos con este contexto. Ya leímos Santiago 4:4, sí, voy a volverlo a leer. Vamos a sentir que esta palabra es para nosotros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si yo quiero ser amigo de los tatuajes del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Si yo quiero ser amigo de las vanidades del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Si yo quiero ser amigo de los conciertos del mundo, de la música del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Es decir, quedo constituido ya, constituido como enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios aquí? Nadie, ¿cierto? Nadie quiere ser enemigo de Dios. Yo tampoco. Entonces conozcamos a Dios, porque no vaya a ser que yo me convierta en enemigo pensando que soy hijo de Dios o amigo de Dios. No vaya a ser que me lleve una sorpresa y que me estrelle el día de mañana. Mañana no le vas a poder decir a Dios cuando estés delante de Él en el juicio, en el tribunal de Cristo por lo menos. Yo en este momento estoy lavando mis manos porque el Señor me habla en Ezequiel capítulo 33. Que viendo el peligro no me puedo quedar callado, sino que tengo que sonar la bocina. Y aquel que se aperciba, vivirá. Y al que no se aperciba, morirá. Y Dios ya no demandará su sangre de mis manos. Ya no podrás decirle al Señor: a mí nunca me predicaron eso, a mí me enseñaron otra cosa de la Biblia.
que usted me las pasaba todas por alto porque usted es un Dios de amor. Ya no podrás decirle eso a Papá Dios. Suena como un poquito fuerte, hermanos, pero porque los amo a ustedes y porque amo el trabajo que Dios me puso a hacer, me preocupo porque tú y yo nos veamos y nos reunamos arriba en el reino de los cielos. Alabe al Señor. Cristo vive, hermano. Todos nos vamos a reunir allá. Por amor a ustedes y por amor a Cristo, no puedo pararme aquí con mentiras. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Vamos al Antiguo Testamento otra vez. Vamos a Josué. Movamos esas páginas. Acuérdese que está entre los primeros libros de la Biblia, después de Deuteronomio, Josué, y después sigue los jueces. Vamos a Josué, capítulo número 10, en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Josué, capítulo número 10. Y vamos a estudiar brevemente, porque veo que ese reloj como que ese año está adelantando mucho, los primeros 11 versículos. ¿Todos llegamos? Amén. Josué, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai. ¿Ya llegó mi hermano? Voy a comenzar otra vez, para que vamos juntos. Versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón había hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Afía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón. 5 reyes, ¿no? Diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos juntos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. ¿Qué es lo que están diciendo ahí los perversos que ellos nombran como los malos dioses? Como vieron que era un pueblo fuerte y que hizo paz con el pueblo de Josué, que es el pueblo de Israel, porque Josué los estaba liderando, ya Moisés había partido. Entonces ellos se van a reunir 5 reyes de naciones poderosas con sus grandes ejércitos para combatir a este pueblo que se volvió amigos de Israel, solamente por haberse vuelto amigos de Israel, del pueblo de Dios. Eso es lo que está pasando. Sigamos leyendo. ¿En cuál versículo me quedé? 4. Vamos, empezamos el 4. El 5, versículo 5. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron a ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella, la ciudad de Gabaón, contra los gabaonitas. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué del pueblo de Israel, al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. ¿Sí ven? Estos 5 reyes se fueron a atacarlos a ellos y ellos mandaron mensajeros a Josué: por favor, ayúdanos, que somos tus servidores. En otras palabras, no nos dejes morir. Dice: porque todos los reyes de los amorreos que habían en la montaña se han unido contra nosotros. Versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra, es decir, el pueblo de guerra del ejército de Israel, con él, y todos los hombres valientes, así como usted. Amén. Y Jehová dijo a Josué, es decir, Dios dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, o sea, toda la noche marchando, no descansaron, y llegaron de una guerrear, es lo que dice la palabra. Versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación. Sí, Dios los hizo torpes a los otros.
delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los hirió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Paremos allí. ¿Qué dice el versículo 10? Que ¿quién los atormentó? ¿Quién los volvió torpes? Y eran muchos, grandes y fuertes. ¿Quién los está persiguiendo? ¿Quién los está correteando? Dios. Sigamos leyendo versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová, ¿quién? Jehová arrojó desde el cielo, ¿qué cosa? Grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Amén. Muy bien. ¿Qué hizo Dios? Recuerde que leímos ahorita Santiago 4:4. No queremos ser amigos del mundo, porque nos constituimos o nos convertimos inmediatamente en enemigos de Dios. ¿Qué hizo Dios con sus enemigos aquí? Que son los mismos enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Los derrotó, ¿cierto? Mientras que el pueblo de Dios estaba luchando con sus espadas allí abajo, como cuando tú que eres parte del pueblo de Dios luchas con problemas grandes, con gigantes. Dios desde arriba manda a sus ángeles, porque dice que Él empezó a tirar grandes piedras sobre los enemigos del pueblo de Dios. Dios empieza a hacer eso con tus enemigos. Y tú estás luchando, pero son más los que mueren a manos de Dios que los que mueren porque tú luchas. Eso me da a pensar que me daría mucho miedo estar del otro lado. En este contexto histórico, a mí me daría mucho miedo haber estado de parte de cualquiera de esos 5 reyes que fueron a luchar allá contra el pueblo de Dios también. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, el que practica el pecado no conoce al Dios que nosotros estamos conociendo aquí. ¿Cierto que sí? Yo creo que ahora va a ser más difícil practicar el pecado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora conocemos de qué es capaz nuestro Dios. Antes de pronto yo me burlaba y decía: Él me pasa esta. Mañana, esta noche la hago y mañana me arrepiento bien tempranito. Y si no amanezco. Entonces, ya como que tenemos más temor de fallar voluntariamente. Digo fallar voluntariamente porque cualquiera, hermanos, se resbala y cae sin saber. ¿Cierto que sí? Sigamos estudiando la palabra de Dios. Vamos al tercer punto. ¿Qué dice Dios de quienes prefieren vivir con sus enemigos? Preguntémosle a Dios. ¿Qué dice Dios de aquellos que prefieren seguir viviendo a sabiendas de todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, de esta mañana? Prefieren seguir viviendo como enemigos de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Vamos, hermanos, a estudiar la palabra en el Antiguo Testamento a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, sí. Después de las cartas paulinas, la última que encontramos es la carta a los Hebreos. Las cartas a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, y luego si llegamos a Hebreos. Capítulo número 10, versículo 31. ¿Qué dice Dios acerca? Y conste que estamos estudiando la palabra de Dios y conociendo a Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que sigamos viendo que Dios sigue siendo el mismo, uno solo. Uno solo. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31 de la palabra de Dios. Por favor, alguien que me lo lea en voz alta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Lo dice la palabra de Dios. Lo estamos meditando nosotros.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es que nuestra imaginación no alcanza para nosotros saber qué pasa cuando nosotros caemos en sus manos, en su ira, siendo nosotros rebeldes y desobedientes a sabiendas de que ya empezamos a conocerlo un poquito más con lo que hemos estudiado esta mañana. Porque para conocerlo bien es necesario que todos los días sigamos estudiando la palabra de Dios con esta pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? Voy a conocer a Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios acerca de David cuando vence al gigante Goliat, ya no nos quedamos solamente con la figura del pequeño venciendo al grande, sino que vemos a ese gigante que está detrás de David, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Así es como debemos educar a nuestros hijos allá adentro en la escuela infantil. No solamente que hagan el dibujito, David venció a Goliat, ya, ¿y qué? ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios? Pues Dios fue el que venció por las manos de este hombre. Amén. Hermanos, si Dios dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, y el que escribió la carta a los hebreos, pudo haber sido el apóstol Pablo, lo afirmó sin titubear: hermanos, cuando el río suena es porque piedra lleva. O sea que es verdad. Es verdad lo que dice la palabra de Dios. No sigamos pensando que a Dios lo podemos ir llevando de taquito, pin, un día sí, otro día no, pin, un día sí, otro día no, pin. No podemos seguir viviendo así. Fuimos llamados a vivir en santidad, fuimos llamados a vivir en su presencia, fuimos llamados a vivir como nuevas criaturas desde el preciso momento que Él llegó a nuestras vidas. Y aquel que tome el arado y después lo suelte para mirar atrás, dijo el Señor, no es digno de mí. Y todos aquí luchamos porque queremos llegar a ser dignos de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es así? Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Allí mismo donde estamos, pero en el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, mire lo que está hablando aquí la palabra. No está diciendo para aquel que resbaló y cayó y pecó, sino cuando nosotros pecamos voluntariamente. Y si leímos los salmos, ¿de qué forma yo voy a poder engañar a Dios cuando yo pequé voluntariamente? ¿Cómo le voy a decir, Señor, no fue voluntariamente, fue que resbalé y caí? Cuando nosotros sabemos que fue voluntariamente. Yo ya sabía que una cosa iba a llevar a la otra. Yo ya lo sabía. Yo ya lo planeé. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que todo es lo que todos vosotros habéis recibido en esta mañana también, dice, no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino, ¿qué sigue? Sino una horrenda, vuelve a aparecer la palabra horrenda, una horrenda expectación, Dios nos libre, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios, los que quieran ser amigos del mundo. Y hoy en día nosotros vemos que las iglesias están adoptando cosas del mundo para atraer más jóvenes, para atraer más mujeres, para atraer más hombres a Cristo, para atraer más niños. Y yo siempre me he preguntado por qué no es al revés. ¿Por qué no seguimos comportándonos como ovejas, como discípulos de Cristo? Porque yo nunca vi que Jesús para predicar se comportara o vistiera como los gentiles. Yo nunca vi que el apóstol Pablo, que se fue a predicar a los gentiles, se fuera practicando. En esa época no había reggaetón, en esa época no había un poco de cosas raras, pero sí habían danzas de muchas culturas allá. Y yo no me imagino al apóstol Pablo en esa época llegando por allá a una familia. Si hoy en día hay tribus, imagínense en esa época, llegando por allá a una tribu y ver que está participando en la danza de la lluvia para hacer llover y empieza a dar vueltas con ellos como para que lo acepten y luego sí predicarles la palabra. Yo no me lo imagino, hermanos. ¿Usted sí? No cabe en la cabeza.
Pero nosotros hoy en día llegamos con el rap, que fue, que sí, que ven a Cristo, que ven a Cristo, que yo no sé qué, Hoy en día nosotros cogemos el mundo y lo metemos en la iglesia y nos volvemos amigos del mundo, dizque para servirle a Dios. Cuando Dios está diciendo muy claramente, o eres de Cristo o no estás con Cristo. Y aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pero le vamos a sacar a Dios? Yo a todas las personas les puedo sacar peros y me puedo justificar, pero vaya cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando estemos en el juicio delante del gran trono blanco. Está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Vaya cuando llegue ese día, a ver qué pero le vamos a decir para que Dios nos responda, ah, pero lo hiciste con buenas intenciones, está bien, entra al cielo. Cuando a mí me muestran seguir a Cristo mediante cosas del mundo, yo llego a la iglesia y hago esto. Tal como llegué me quedo, ¿por qué? Me dicen, deje eso, que esto es del mundo. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Es que así fue como conocí a Cristo. Así fue como me predicaron. ¿Qué tiene de malo? ¿O es o no es así? Amén. Y Dios es muy claro aquí cuando dice que si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. Porque esa fue la respuesta de un hombre que me dio un día. Ah, pero no pasa nada, pastor, ¿no es que Cristo ya murió por nuestros pecados? Como quien dice, pues yo puedo seguir pecando porque Cristo murió por mis pecados, yo soy salvo. Pero aquí la palabra de Dios dice, pero una sola vez murió Cristo. Si pecamos voluntariamente, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, no queda más. No va a venir otra vez a subir a la cruz para que nosotros podamos burlarnos de él varias veces, no. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, y Dios nos libre, que ha de devorar a los adversarios. Son palabras de amor. Esas son palabras de amor de Papá Dios. Dios no asusta a nadie. Cuando a mí me hablan de que Cristo viene pronto y lo leemos, a mí me da alegría, yo me lleno de gozo. Tú también te tienes que llenar de gozo. A mí un día me dijo un hombre, porque siendo conocedor de la palabra de hace muchos años, según lo que él me dice a mí, porque no le conozco su vida, ay, pero pastor, usted, y muchos hablan de que Cristo viene en el arrebatamiento y a todas las metiéndole miedo a la gente. ¿Miedo? ¿A alguien aquí le da miedo porque Cristo viene? ¿A ti te da miedo porque Cristo venga, te tome la mano y te diga, vamos para el cielo? Vamos, se acabó tu sufrimiento aquí en la tierra y tu cuerpo sea mudado en un cuerpo celestial incorruptible de las nubes, y luego te vayas al reino de los cielos y te sientes en una silla de oro y te entregue una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solamente Dios y tú vas a conocer, y que te entregue un galardón grande según tu esfuerzo en el seguimiento de Cristo aquí. ¿A ti te da miedo eso? ¿A ti te da miedo sentarte en la mesa del Cordero para la gran cena de las bodas? A mí no me da miedo. Entonces, ¿por qué dicen eso, hermano? Al contrario, yo anhelo que venga ya, hermanos, que venga ya nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras de amor. Dios te ama a ti y a mí. Amén. Como Dios es un Dios de amor, como tú eres papá y mamá llenos de amor con tus hijos, tú le dices a tus hijos que, como los amas, ¿qué les dices? Nunca les mencionas que existe la cárcel porque amas a tus hijos. No, ese lugar no. ¿Cómo le hablar a mi hijo de la cárcel? No. Pero si tú amas a tus hijos, venga papito que tenemos que hablar. Cuando tú crezcas, no va a ser esta correa que yo tengo aquí la que te va a corregir. Va a ser una cárcel. Y como yo te amo, quiero que corrijas tu camino. Dígame si eso no es verdad lo que estamos hablando. Amén. Son palabras de amor de Papá Dios. Ya vamos terminando porque se nos acaba el tiempo. Mateo capítulo 26, versículo 24. Primero de los libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 24. Mire que leemos bastante palabra de Dios. Amén. Me encanta cuando
navegamos en la Biblia de un lado para otro, sobre el mismo tema, y Dios dice, si ven, yo no me contradigo nada, palabra perfecta de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 24, se lo voy a leer aquí. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre, ¿están conmigo? A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Estaba hablando de quién? El que lo había de entregar. Cuando Dios dice, bueno le fuera no haber nacido, mejor le hubiera sido no haber nacido. Ahora entendemos, conociendo a Papá Dios, que las manos de ira de Dios, del Dios vivo, no es solamente que yo parta de este mundo. Va mucho más allá que mi partida de este mundo, va mucho más allá. Va mucho más allá en lo que va a pasar conmigo cuando yo ya haya partido de este mundo. Cuando yo ya pase al otro mundo espiritual. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y allí en Mateo leamos capítulo 10, versículo 28 también. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Sí ve lo que está hablando el Señor? No le tengas temor ni miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. ¿Qué te está diciendo Dios? No le tengas miedo ni a Satanás siquiera, ni a los sicarios, a nadie. Si quieres tenerle temor de Dios a alguien, al que te dio la vida, que es el único que tiene el poder de destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno, porque nosotros en el mundo espiritual seguimos teniendo un cuerpo espiritual, según lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15. Amén. Vámonos para terminar a Isaías capítulo 33. Y con esto finalizamos este hermoso estudio donde nosotros conocemos más a nuestro Dios. Como el apóstol Pablo dijo en los Hechos, ustedes adoran aquí a un Dios que no conocen. A veces nos ha pasado a nosotros, pero tenemos vida y podemos de hoy en adelante seguir adorando al Dios que sí conocemos, y nos vamos a preocupar por conocer más y más. Amén. ¿A dónde fue que le dije? Isaías. Isaías capítulo 33. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, versículo número 13 al 16. Terminamos de conocer a Dios por hoy y luego continuamos. 33:13. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, dice Dios, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder, dice Dios. Los pecadores se asombran en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Paremos allí. Entonces cuando yo digo, ay, me está metiendo terror porque Cristo viene, ¿quiénes son los que sienten terror? ¿Los que viven en santidad? ¿O los que quieren aparentar una santidad pero tienen una doble vida? ¿Quiénes son los que tienen miedo de que venga Dios? Si yo en este momento estuviera con pecados ocultos, tendría miedo de que Cristo viniera, porque yo sé lo que me espera en sus manos. Yo sé lo que me espera más adelante. Amén. Por eso dice esta palabra así. Y los pueblos serán, 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Que es el infierno. Y mire que Dios habló de ese lugar en el Antiguo Testamento. Versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de las violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala,
Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas que serán seguras. Diga fuertemente amén. Amén, gloria a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. Y hermanos, yo los quiero invitar en este momento que aprovechemos que tenemos vida, porque yo no conozco tu vida cuando tú entras a tu casa, cuando muchas veces nos despedimos de aquí en la iglesia, cuando no nos vemos. Yo no conozco tu forma de vivir. Como siervo de Dios, soy mensajero que repito su palabra. Por tanto, solamente tú y Dios saben con exactitud, a profundidad, cuál es tu condición espiritual en este momento. No te engañes a ti mismo. Si tú sientes que estás más del otro lado como enemigo o enemiga de Dios, te tengo una buena noticia. Estamos vivos y ya nos vamos a arrepentir. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y dile a Papá Dios, con tus propias palabras, dile a Papá Dios, gracias por tu amor, porque tú me amas, tú quisiste que yo escuchara tu palabra, Señor.